silencio mi micro. Vale, es que estamos esperando a la primera que tiene que hablar de... Vale, empiezo yo ya, Abelardo. Vale. Es el diseño universal para el aprendizaje. Es un enfoque didáctico que tiene como fin aplicar los principios del diseño universal en el diseño de los currículos de todos los niveles educativos. El diseño universal de aprendizaje es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr la inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula, de manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. DUA fue diseñado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAS, que es una organización estadounidense de investigación y desarrollo, sin ánimo de lucro, que trabaja para aumentar la inclusión en la educación. El método proporciona diversas opciones de aprendizaje, independientemente de las asignaturas que cada docente enseñe o de la etapa educativa que trabaje. El DUA les aporta estrategias y planes de acción viables y también beneficia a todos los alumnos que tengan o no discapacidad. Según Manzano Fernández 2018, el DUA nos facilita pautas para poder eliminar las diferentes barreras que existen en el acceso a la información en las aulas de educación infantil y en adelante. Debemos de brindar al alumnado de las mismas oportunidades para el juego, el aprendizaje y participación, dándole mayor importancia y énfasis a la atención a la diversidad en el aula. Luisa. El diseño universal para el aprendizaje tiene una forma de atender la diversidad, 3 principios y 9 pautas. El principio 1 es el de reconocimiento o representación, que hace referencia a qué se aprende, ¿vale? La neuroeducación ha demostrado que no todo el mundo aprende igual, ni procesa la información de la misma manera. Entonces, en este principio lo que quiere hacer es que el profesor, el docente, tiene que presentar la información que quiere que le llegue a los alumnos mediante diferentes soportes y teniendo en cuenta las distintas capacidades que hay, la percepción y la comprensión o el uso del lenguaje entre todos. El principio 2 hace referencia a la motivación. ¿Por qué hay que aprender? ¿Por qué se aprende? Entonces, el siguiente principio lo que nos dice es que a algunas personas les motiva a aprender de una manera o de otra. Entonces, el docente tiene que intentar llamar la atención de todos sus alumnos para que la información llegue de la misma manera a todos, pero de diferentes formas. Y de esa manera mantener el esfuerzo y la persistencia de los alumnos y captar el interés de ellos. Y el tercer principio nos habla de... Abelardo, dale para atrás, que todavía no he terminado. Ahí, gracias. El tercer principio nos habla de cómo se aprende, la acción y la expresión, ¿vale? En este sentido, el DUA parte de la noción de que existen múltiples formas de expresar lo aprendido. No todo el mundo expresa igual lo que ha aprendido. Entonces, debemos, en definitiva, con este método de enseñanza, propone que se ofrezcan opciones diferentes para que cada alumno pueda demostrar cómo ha aprendido las cosas y no sea solo una forma de enseñarlo. Pasa de largo. Nuestro grupo se va a centrar en el principio número 1, ¿vale? Que proporciona múltiples medios de representación. El DUE nos dice que lo que hay que intentar es que la información y los contenidos en múltiples formatos se proporcionan distintos apoyos gráficos, animación, señalamiento de las ideas principales, donde se activa el conocimiento previo y se ofrece vocabulario que complemente los contenidos que se enseñan entre otros. Vamos, que lo que quiere decir es que la información que demos a los alumnos
las alternativas audibles y las alternativas visuales sea posible que lleguen a todos. También nos dice, nos habla de los idiomas y de los símbolos. Tenemos que intentar que da igual los idiomas que tengamos en clase, da igual la diversidad de alumnos que tengamos. Tenemos que intentar que nuestro vocabulario, nuestros símbolos, aclarar la síntesis, las estructuras, todo eso tiene que llegar a los alumnos, sea como sea. Y también nos habla de la comprensión. Hay que tener unos conocimientos previos, resaltar aspectos críticos, lo que tenemos que ir consiguiendo, guiar en el procedimiento de la información e intentar que haya memoria y transferencia. Ya. Abelardo, enciende el micro. No se te escucha. Abelardo, enciende tu micro, por favor. Ahora, ¿se escucha ahora? Sí, Abelardo, ahora sí. Ahora no, vale, perdón. Es que no sabía lo que le pasaba. Se está presentando todavía, ¿se ve, no? ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues yo voy a comentar un poco el principio 1, que se basa en poder proporcionar mediante diferentes o múltiples maneras la información y los contenidos del aprendizaje. Es decir, qué van a tratar, qué conceptos, qué nociones, etc. temáticas. Ya que cada alumnado es distinto en la forma en la que se le percibe y comprende la información que se le es transmitida. Por ejemplo, existen una serie de alumnos que pueden tener un tipo de trastorno, ya sea sensorial o dificultades de aprendizaje, y estos pueden necesitar de distintas maneras para poder abordar el contenido o simplemente que a través de medios visuales o auditivos, pues los niños y las niñas pues lo entienden mejor. A su vez, el principio número 1 se divide en 3 pautas, que está basada en proporcionar diferentes opciones para poder percibir la información, ya sea mediante imágenes, vídeos, etc. Proporcionar también diferentes opciones para el lenguaje y los símbolos, dando cabida a la oralidad, a un lenguaje adaptado, etc. Y por último, la última pauta es poder proporcionar opciones para la comprensión, ya que hace falta explicar los conceptos las veces que haga falta para que los niños y las niñas puedan comprenderlo de la mejor manera posible. Y por último, y no menos importante, hay que destacar que cada niño es un mundo y tenemos que ir adaptándonos a sus necesidades. Y ahora os dejo con Nuria. Yo voy a hablar sobre la pauta 1, que consiste en proporcionar diferentes modos para percibir la información. Por ejemplo, un mismo texto lo podemos transformar en audio para que aquellas personas que tengan problemas con la vista las puedan oír. ¿Vale? Y esta misma pauta se divide a su vez en 3 subapartados. El primero se denomina modificar y personalizar la presentación de la información. Esto es transformar la misma información que queremos presentar a todo el alumnado, pero la tenemos que adaptar a las características que pueda presentar nuestro alumnado. Por ejemplo, podemos aumentar el tamaño del texto para que todos lo puedan ver bien. Podemos transformar el texto resaltando lo más importante, poniendo las palabras clave en un tamaño mayor o en otro color para que se vea realmente lo que es más importante.
Luego tenemos que ofrecer diferentes alternativas para que la información auditiva llegue a todo el alumnado. Por ejemplo, si tenemos alumnos con problemas de audición, pues podemos utilizar subtítulos para aquellos vídeos, porque como no lo pueden escuchar, pues para que lo puedan leer y puedan acceder a la información igual que el resto de compañeros. También podemos utilizar, en el caso de los vídeos, por ejemplo, una persona al lado del vídeo que esté realizando lenguaje de signos, o transformar el audio del vídeo en un texto para que lo pueda leer. Luego tenemos que ofrecer diferentes alternativas también para que la información visual llegue a todo el alumnado. Entonces lo que podemos hacer es, como tienen dificultad para ver el texto o el vídeo que estemos proyectando, pues transformamos el texto en audio porque lo pueden escuchar perfectamente, o podemos utilizar el sistema Braille. Y ya le doy paso a mi compañero. Pues yo voy a aplicar la pauta 2. Pasa, Abelardo, la diapositiva. Que es la de proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. En esta pauta, prácticamente lo que significa es que hay que ofrecer alternativas con el objetivo de mejorar la comprensión de todos los estudiantes, que sea más claro. Y nos metemos ahora en el 2.1, que es definir el vocabulario y los símbolos. Vale. Nos encontramos con que los elementos semánticos, a través de los que se presenta la información, palabras, símbolos, números e iconos, no son igualmente accesibles para todos. Ya puede ser por distintos antecedentes, idiomas y conocimiento léxico que tenga cada uno. Pues con el objetivo de asegurar la accesibilidad para todos, el vocabulario clave, los iconos y símbolos deberían estar vinculados a una representación alternativa de su significado. Glosario, cuadro, mapa. Por ejemplo, con las personas sordas, dos buenas opciones, por ejemplo, es escribir en otro color un sinónimo de alguna palabra que es poco conocida para ellos, o relacionar palabras con una imagen. Después tenemos el 2.2, clarificar y aclarar la sintaxis y la estructura. Nos encontramos con que cuando la sintaxis de una frase no es obvia o familiar para algunos estudiantes, la comprensión de un modo u otro puede se ve afectada. Para asegurar un acceso a la información de manera igualitaria, se deberá proporcionar representaciones alternativas que clarifiquen, que hagan más claras las relaciones sintácticas entre las diferentes palabras. ¿Cómo ponerlo en práctica? Pues, por ejemplo, una buena opción es utilizar mapas conceptuales para explicar las relaciones entre los diferentes elementos. Y otra muy buena opción es, por ejemplo, resaltar las palabras de transición, resaltar las palabras de transición en un texto. ¿Qué son las palabras de transición? Pues son aquellas que nos van a ayudar a relacionar las ideas, a dar continuidad y coherencia al texto, haciéndolo más comprensible para todos. Un ejemplo de estas palabras de transición, pues hay de contraste, como puede ser al contrario, sin embargo, de comparación, de esta forma, así como. Hay una gran variedad de tipos. Y por último, de esta diapositiva, el 2.3, facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. En primer lugar, ¿qué es la decodificación? Pues consiste en convertir los signos que nos llegan en un mensaje. Por ejemplo, si a ti te llega la palabra hola, pues a ti te llega el sonido de la L, el sonido de la A, y tú ya construyes ese mensaje. En general, este subapartado, pues sería proporcionar opciones para que reduzcan las barreras o las dificultades del alumnado. ¿Y cómo llevarla a cabo? Pues hay diferentes opciones, como puede ser acompañar un texto digital de una voz humana pregrabada, utilizar una lista de términos clave, etc. Y ahora le doy paso a mi compañera Claudia, que os va a seguir explicando la pauta 2. Pasa, Abelardo. Ay. Pues en esta pauta también nos podemos encontrar con promover la comprensión entre diferentes idiomas. Se basa pues en favorecer el desarrollo de instrumentos o técnicas para que los niños y las niñas pues comprendan lo que están escuchando y también sobre todo para que se hagan comprender. Para ello pues podemos utilizar, como ponemos ahí, la repetición de palabras, ¿no?, en diferentes idiomas y explicar su definición, ¿no? Otro ejemplo que también podemos utilizar son apoyos visuales no lingüísticos, haciendo referencia pues a gestos, señales o símbolos, ¿vale? Sin tener que utilizar el lenguaje oral. Y dejo paso ahora a mi compañera Ana.
Vale, pues en este punto vamos a ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. Esto quiere decir que los medios empleados en el aula son elegidos siempre por el profesorado en función de las capacidades y las necesidades del alumnado que tenga este aula. Por lo que es verdad que teniendo en cuenta la diversidad del aula, pues no podemos pretender que un único medio sea factible y pueda servir para todo el tipo de alumnado que tengamos dentro de ese mismo aula. Y no solamente porque tenga algún tipo de discapacidad, sino porque tal vez algún medio, un alumno no sepa captar la atención y conseguir el aprendizaje, mientras que en otro alumno ese mismo medio va estupendamente. Entonces, en este apartado lo que intentamos hacer ver es dejar a un lado tanto los libros de texto como el discurso oral, como las imágenes, ¿vale? Y ceñirnos más a abrir un poco el campo en cuanto a los medios. Averiguaron que es cierto que las TIC y las tecnologías son muy útiles en el alumnado de diferentes edades, siempre ceñidos estos medios a su edad. Pero es cierto que si estas TIC no las utilizamos o estos medios tecnológicos no los utilizamos de manera correcta y explotamos, por así decirlo, todas las ventajas que estos conllevan, pues igualmente no estamos innovando, por así decirlo. Entonces, pues dentro de estas TIC podemos encontrar, por ejemplo, la versatilidad, ¿vale? Que quiere decir el almacenaje de los contenidos en varios formatos, ¿vale? Dentro de un mismo contenido, pues el contenido puede estar presentado en fotos, en vídeo, en documentos, ¿vale? Según también el tipo de edad y las necesidades que siempre tenga nuestro alumnado. También tenemos la ventaja de la transformación, es decir, que se puede transformar ese mismo material en distintas modalidades, tanto dentro de un medio como puede ser dentro de un mismo ordenador, lo podemos transformar en distintos formatos mismos dentro de un Word, PDF, etcétera, o si ese formato lo tenemos dentro de un ordenador, lo podemos pasar a un disco duro, a un software, ¿vale? Para que también tengamos más facilidad a la hora de utilizarlo. Luego, en cuanto a las marcas, vemos que también es una ventaja, puesto que un libro de texto siempre va a estar en las letras, siempre van a ser las mismas, el texto siempre va a ser el mismo, y cuando tú estés presentándolo en una clase, pues lógicamente puedes modificar tu libro de texto, pero el de todos los alumnos no. Entonces, si ese formato, por ejemplo, lo tenemos dentro de una pizarra digital en el mismo aula, pues nosotros podemos ir subrayando, modificándolo, y ese formato lo ven ese alumnado. Y luego, la última ventaja que tenemos es ponerlos en red. Es decir, esto favorece a la relación de contenido. Aquí vemos un ejemplo cuando, por ejemplo, estamos presentando algo en clase o explicando algo en clase y vemos que a lo mejor en otra plataforma existe también este contenido. Entonces, a la misma vez podemos ampliarlo a esa plataforma y así ya favorecemos más contenido de un mismo contenido en sí, ¿no? Que podemos ampliarlo más en el mismo momento del aula, que se nos vayan ocurriendo cosas o que los propios alumnos puedan interactuar de manera que ellos puedan, pues mira, yo vi un vídeo o yo vi, ¿vale? Entonces eso se pueden ir poniendo en el aula a la misma vez que se va explicando el tema y es todo un aprendizaje más enriquecedor. Para concluir, pues decimos que es verdad que estos medios son muy útiles, pero que siempre debemos hacer hincapié en utilizarlos de manera correcta, no utilizarlos de mero entretenimiento, no utilizarlos solamente en el ámbito, por ejemplo, de fotografía o de los vídeos y utilizarlos dentro de un mismo contenido en múltiples aplicaciones, ¿vale? Y ahora pues doy paso a mi siguiente compañero. Yo voy a hablar sobre activar los conocimientos previos, en donde la información es más accesible a la asimilación cuando se poseen activamente conocimientos previos. Existen ciertas barreras cuando los alumnos carecen de conocimientos básicos, que son fundamentales para asimilar o utilizar la nueva información. Estas barreras se pueden reducir
cuando existen opciones que suministren o activen esos conocimientos relevantes o que permitan enlazar la información con otros contenidos. Un ejemplo de ello pueden ser metáforas, rutinas o imágenes visuales. Y le doy paso a mi compañera Irene. Yo voy a hablar sobre, soy Ana, voy a hablar de destacar patrones, características fundamentales, las ideas principales y las relaciones entre ellas. Esto muestra una de las grandes diferencias entre expertos y novatos en cualquier ámbito. Es la facilidad de poder distinguir lo esencial de lo irrelevante. Es decir, esto es una forma para hacerle entender al alumno lo que es importante y lo que no, es decir, que sepa diferenciarlo. Y esto pues se hace a través de una serie de indicaciones o claves explícitas, como es, por ejemplo, hacer esquemas para destacar esas ideas clave, usar ejemplos para poder enfatizar las ideas fundamentales o destacar ideas clave en textos, gráficas, etc. Ahora voy a dejar paso a mi compañera Irene. Yo voy a hablar del 3.3, que es guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Consiste en proporcionar una serie de apoyos y modelos para emplear estrategias cognitivas y metacognitivas. Las estrategias cognitivas serían la atención, la comprensión, la elaboración y la memorización. Las ponemos en marcha para comprender y estructurar la información. Y las estrategias metacognitivas son la planificación, el control, la evaluación y el acceso. Son las facilitadoras de la cantidad y la calidad del conocimiento. Dichas estrategias facilitan el procesamiento de la información y la transformación en conocimiento útil, como por ejemplo sería la fragmentación de la información en elementos más pequeños o métodos y estrategias de organización. Y le doy paso a mi compañera Claudia. Bueno, pues el último punto que nos encontramos es el de maximizar la memoria y la transferencia de información. Es decir, se basa en facilitar habilidades pues, para que el alumnado vaya poco memorizando algunas palabras y contextos e ir mejorando y potenciando su capacidad de retentiva. Esto lo podemos ir logrando mediante listas de notas, recordatorios, plantillas para tomar apuntes, etc. Y paso la palabra a mi compañero. El micro, Abelardo. Pues nada, ya ha concluido la diapositiva. Muchas gracias por la aportación. Ahora quedo a la espera de las preguntas. Elimino grabación ya, ¿vale? Vale.